Bueno, entramos en el segundo bloque y nos quedamos en Primera de Corintios capítulo 15, ¿no? Vamos a leerlo nuevamente. Dice, del verso 3 podemos leer en esta oportunidad: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, dice Pablo. Y como veíamos, el Señor se apareció a más de 500 hermanos, se le aparece a Pedro, ¿no? A los discípulos, a los apóstoles, y ellos son testigos de que el Señor se les apareció. Mire, yo pienso esto, que cuando tú tienes esta realidad, cuando tú ves, no hay nada que pueda hacer de que tú te retractes. Aún, como decíamos también anteriormente, aún frente a la muerte, ellos no se retractaron porque ellos habían sido testigos de que el Señor se les apareció después de haber sido crucificado. Y esto hace de que tengan una convicción tal que ni aún frente a la muerte negaron la fe. Ahora, otra cosa de resaltar en estos versículos es de que el Evangelio no solamente está centrado en la muerte de Jesús, sino también en la resurrección, porque Él prometió la resurrección también para todos aquellos que creyeran en Él. Las Escrituras nos dicen que se le apareció también a muchos hermanos. Por ejemplo, podemos ver en Marcos capítulo 16, si vemos en el Evangelio de Marcos. Yo le animo que usted pueda leer en los Evangelios todo lo que tiene que ver es el día que lo vieron al Señor y cómo Él los envía a Galilea para que pueda estar ahí, lo verán, dijo Él, y fue como Él lo había dicho. Marcos capítulo 16 podemos ver ahí. Marcos capítulo 16. Se me perdió el hermano Marcos. 16, sí, aquí. Verso 9. Dice, habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aún ellos creyeron. Mire, obviamente que aquí se le aparece a María, una de las que había ido al sepulcro cuando ve los ángeles, y después se le aparece a otros 2 hermanos. Pero ellos, cuando ellos van y dicen estas cosas, cuando ellos van y les cuentan a los demás que no habían visto, les cuentan que el Señor ha resucitado, no creyeron. También dice ahí que pero no le creyeron a los que ellos estaban diciendo. Yo creo que como cualquiera de nosotros, a veces es un poco difícil creer ciertas cosas, pero este acontecimiento, después que ellos mismos lo ven al Señor, es lo que da la certeza de que este evangelio es un evangelio de poder de Dios.
un evangelio donde nosotros mismos hemos recibido la vida de Dios para vivir eternamente con Él. Esto nos garantiza a nosotros las palabras del Señor Jesucristo que son reales. Ahora quizás usted dirá, bueno, pero esto lo escribieron hombres, la Biblia lo escribió hombres. Mire, por eso yo digo, la diferencia con la religión es que tú tengas una experiencia personal con Jesucristo, una experiencia personal con la muerte y la resurrección de Cristo, porque esto te va a dar la certeza por lo que tú vas a experimentar en tu propia vida. Tú vas a poder ver al Señor, tú vas a poder experimentar la vida de Dios. Hay muchas personas que han tenido visiones, pero cuando tú recibes el amor de Dios en ti, comienzas a experimentar cosas, comienzas a experimentar libertad, comienzas a experimentar el perdón de Dios. Y eso hay algo que es muy difícil de poder explicar, pero que cuando tú lo vives, tú tienes la certeza de que es así. Y eso es la diferencia con la religión. La religión no te puede dar una relación con Dios, pero cuando tú vuelves tu corazón a Él, cuando tú entregas tu vida a Él y quieres tener una relación con Él, Él toma tus palabras en serio y Él puede manifestarse a tu vida de tal manera que tú no dudes de que Él es real y que Él volvió a la vida como lo había prometido. Aquí vemos de que muchos de ellos no creyeron y como vemos hoy también que muchos no creen, pero Él prometió manifestarse a ellos. Así que la palabra nos muestra que Él se presentó de otra manera, ¿no? A los discípulos, a dos que iban en el camino, a estas mujeres también. Leamos, sigamos avanzando ahí, leamos las promesas que Él hizo a todos los que creían en Él. En Juan 14 podemos ver, Juan capítulo 14, el Evangelio de Juan capítulo 14, verso 18 y 19. Dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Y en aquel día conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. No nos dejará huérfanos, prometió Él, sino que vendría a nosotros. Por eso hablamos de la experiencia de tener una relación con el Hijo de Dios, que eso te dará la certeza de lo que creemos, la certeza de las palabras de Dios, que las palabras de Dios son verdad. Es diferente vivir una religión. Todas las religiones se guían por enseñanzas, por doctrinas, tratando de alcanzar a Dios por propias obras, pero esto es algo que Dios prometió. Dios prometió que a través de Cristo nosotros también podríamos vivir una nueva vida, ¿no? Que Él estaría con nosotros para siempre y que Él nos daría la vida que Él tiene hoy. Podemos leer aquí también en el Evangelio de Juan, capítulo 6, un poco más atrás, Juan capítulo 6, verso 39 y 40. Dice, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Aquí hay una promesa de parte de Dios para todos aquellos
que creen en Él. Yo creo que muchos de nosotros, cuando venimos a Cristo, venimos y recibimos del Señor. Hay una necesidad en nosotros de recibir el perdón de Dios, hay una necesidad en nosotros, y lo primero que recibimos es paz en nuestro interior, sabiendo que hemos sido perdonados y que hemos sido unidos al Señor. Pero muchas veces nos quedamos con ello de recibir el perdón, y nuestra visión todavía comienza o sigue estando aquí en la tierra. No nos percatamos, no nos damos cuenta de que nosotros hemos recibido la vida de Dios, que cuando pase esta tierra, cuando dejemos esta tierra, nosotros tenemos la promesa de una vida eterna. Este cuerpo debe ser transformado, como veremos un poco más adelante, debe ser transformado para esta nueva vida, para estos cielos nuevos y tierra nueva que Dios ha prometido. Aquí el Señor está haciendo la promesa que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, dice, no va a morir eternamente, sino que Él mismo nos resucitará en el día postrero. Esto es una de las cosas que nosotros como hijos de Dios tenemos que tener clara. El Señor Jesucristo, a través de la muerte en la cruz y de su resurrección, también Él nos da esa vida, nos da esa promesa de que nosotros también vamos a vivir, a resucitar cuando dejemos esta vida, este cuerpo. Vamos a tener una vida con Él por la eternidad, y para eso tienen que ser transformados estos cuerpos. El Señor hace esta promesa sabiendo de que esta morada que tenemos hoy, esto en donde estamos viviendo no es eterno, que un día, como vemos, nuestros cuerpos se van desgastando, se van envejeciendo, pero en nuestro interior hay una vida que no perece, hay una vida que no se desgasta, hay una nueva vida en Cristo Jesús, que vamos a ser levantados, vamos a ser resucitados y vamos a vivir eternamente con Él. Es la promesa que Dios hace a través de Jesucristo para que tengamos vida eterna y que Él nos resucitará en el día postrero. Por eso en otras partes en la palabra de Dios nos habla y se nos insta a no estar tristes cuando perdemos un familiar que está en Cristo, que tenemos que saber estas cosas, tenemos que saber de que vamos a vernos nuevamente, que estamos dejando este cuerpo, pero que hay una morada donde vamos a estar, donde no hay enfermedad, donde no hay tristeza, donde no hay cosas que se desgasten, sino que hay una morada celestial, hay una morada eterna, donde vamos a poder disfrutar de todos aquellos que han estado con nosotros y que hoy quizás no los podemos ver, pero hay una esperanza, hay una palabra de vida en Jesús para resucitarnos en el día postrero. Podemos leer también en Juan capítulo 11, del verso 25 y 26. Capítulo 11 de Juan, verso 25 y 26. Aquí habla que Jesucristo, había muerto Lázaro, ¿no? Y él va a verlo cuando ya había muerto, ¿no? Y estaban Marta y María, estaban desconsoladas, estaban tristes por la partida de su hermano. Inclusive Marta le dice al Señor que si él hubiera estado ahí, esto no hubiera sucedido. Pero el Señor le dice, tu hermano resucitará. Y Marta le dice esto, le dice, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero.
Pero Jesús le dice estas palabras en el verso 25: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto?, le dijo el Señor, y le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Mire esta situación. Ellos sabían que había una resurrección en el tiempo postrero, que iba a haber una resurrección. Ellos lo conocían. El Señor le estaba hablando que en ese momento, puesto que Jesucristo mismo es la resurrección y la vida, Él podía resucitar, inclusive con este cuerpo, a Lázaro y sacarlo de la tumba, porque la vida y la resurrección están en Jesucristo. Así que Él hace ese milagro en ese momento de traer a la vida a Lázaro. Esto también nos habla que nosotros como hijos de Dios tenemos que conocer de estas cosas. Porque ahí está nuestra seguridad de a dónde pertenecemos nosotros. Nuestra morada no está en esta tierra. Nosotros no somos de esta tierra. Cuando el Señor decía que no somos de este mundo, no estaba queriendo decir que somos extraterrestres. Él lo que quería decir es que nuestra morada está con Dios. Hay una morada mejor que esta, donde aquí que hay sufrimiento, hay pesar, hay situaciones difíciles, pero que en Dios podemos tener todas las cosas en Él. Así que hay una resurrección, hay moradas eternas para nosotros como hijos de Dios, y Jesucristo mismo dijo: yo soy la resurrección y la vida. Así que ninguna religión nos puede dar la vida que Jesucristo solamente nos puede dar. Él es la resurrección y Él es la vida. El que tiene al Hijo tiene la vida. No dice la palabra de Dios el que tiene tal o cual religión. No, el que tiene al Hijo tiene la vida de Dios en él y no morirá eternamente, sino que Jesucristo mismo, que es la resurrección y la vida, nos resucitará en el día postrero, cuando ya no estemos en este cuerpo y en este mundo, ¿no? Porque dice: serán cielos nuevos y tierra nueva. Continuamos en el siguiente bloque.